Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de las herejías y particularmente las que se desarrollaron hacia el año 1200. La palabra hereje tiene su origen en el griego, proviene de la palabra airesis, que significa elección. Es decir, que en el contexto religioso esta palabra se utilizó para referirse a una elección o toma de posición diferente de las enseñanzas oficiales que tenía la Iglesia, que para eso creó su contraparte, que es el dogma, que es aquel lugar en donde puede moverse el intelecto cuyos límites exceden a lo que es la fe. Por lo tanto, el hereje es el que elige salirse de ese dogma, elige pensar por sí mismo en cierta manera. Pero hacia el siglo XII nos vamos a encontrar con un anticlericalismo que creció muchísimo y que acompañó un poco al ocaso de las cruzadas, a las olas del misticismo oriental, al dualismo maniqueo que todavía llevaba grandes ecos hacia Europa. Esto desembocó en hostilidad hacia las imágenes, a un oscuro fatalismo, una repugnancia hacia los sacerdotes y una duda acerca de la divinidad, del origen y de la Iglesia católica. En realidad ya hace el año 1000, en Toulouse y en Orleans, había un grupo de personas que negaba la realidad de los milagros, que renegaba del bautismo y de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero una de las herejías más importantes surgió hacia el año 1170 y fue un individuo el que la empezó, y su nombre era Pedro de Baldo. A sus seguidores los llamarían los valdenses. Pedro de Baldo se sintió muy influenciado por la vida de San Alexis o Alejo, que era relatada, era un relato oral, que incluso muchos piensan que es el primer canto de gesta y cuyo relato es el siguiente. Alexis era hijo de un noble de familia romana. Sus padres arreglaron su matrimonio con una joven noble, pero él quería llevar una vida de renuncia y decidió abandonar el matrimonio la misma noche de bodas. Se embarcó en un viaje de peregrinación, visitó lugares sagrados y dedicó su vida a la oración y la caridad. Vivió en pobreza extrema y no reveló su identidad a lo largo de los viajes. Cuando finalmente regresó a su casa, al llegar a Roma, encontró que su hogar había sido convertido en un hospital y decidió vivir en la puerta de lo que había sido su casa y vivió como un indigente, continuando así su vida de oración. Nadie lo había reconocido, pero después de su muerte descubrieron su identidad y lo descubrieron gracias a que llevaba un escrito consigo y ese escrito detallaba su vida y sus elecciones. Allí fue considerado como un santo y su historia se difundió como un ejemplo de humildad y de renuncia. Y esto fue lo que leyó Pedro de Baldo, un rico mercader de Lyon, y entonces encargó a varios eruditos la traducción de la Biblia a la lengua de Oc, la occitana, que es un predecesor del francés e incluso del catalán. Estudió esas traducciones asiduamente y llegó a la conclusión de que los cristianos deberían vivir como habían vivido los apóstoles, es decir, sin propiedad privada, sin nada que fuera de ellos. Por lo tanto, dio parte de su riqueza a su esposa, distribuyó el resto entre los pobres y empezó a predicar la pobreza evangélica. En torno suyo se reunió un grupo al cual denominaron los pobres de Lyon, que vestían como frailes, vivían en castidad, iban descalzos o con sandalias y ponían lo que ganaban en un fondo común.
Durante un tiempo, los clérigos no se les opusieron y les permitieron leer y cantar en las iglesias. Pero luego, el arzobispo de Lyon se sintió inquieto y prohibió a Pedro de Baldo que predicase, así que éste partió a Roma y le pidió al Papa Alejandro III licencia para predicar. Regresó y volvió a predicar, y gradualmente el movimiento que estaba él fundando empezó a tener un tono antisacerdotal muy fuerte. Empezó a negar la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes y dio esos atributos a todo creyente en estado de santidad, es decir, los que estaban con él podían perdonar los pecados. Algunos miembros rechazaban las indulgencias del purgatorio, la transubstanciación, la plegaria a los santos, y predicaban que todas las cosas debían ser de propiedad común. Para mediados del siglo XII, las ciudades de Europa estaban minadas de lo que denominaban sectas heréticas, y la más poderosa de todas estas recibió el nombre de cátaros, cuya palabra griega significaba puro. A otros les decían búlgaros por la procedencia balcánica de este grupo, y a otros albingenses, porque muchos de ellos estaban en la ciudad de Albi, también estaban en Montpellier, en Narbona, en Marsella. Los valdenses, y sobre todo Pedro de Baldo, no estaban de acuerdo con los preceptos de los cátaros, que eran en parte un retorno a el primitivo modo de vida y creencia cristiano, y tenían una suerte de sacerdotes y obispos llamados perfectos, que también podían ser mujeres, y ellos hacían votos de pobreza, pero no lo exigían para el resto. Eran vegetarianos y debían renunciar a la Iglesia católica. Negaban la señal de la cruz y los templos. Eran como los maniqueos, dividían el cosmos entre el bien y el mal, en el espíritu del cielo y el espíritu del mal, que era Satanás, que era el señor de la materia y además el creador del mundo visible. Para ellos toda unión sexual era pecado. Negaban que la iglesia fuese la iglesia de Cristo y que San Pedro no había estado nunca en Roma ni fundado el papado. Los papas eran sucesores de los emperadores, no de los apóstoles. Cristo no tenía un lugar donde descansar la cabeza, pero el Papa vivía en un palacio. Cristo no poseía tierras ni dinero, pero los prelados cristianos eran ricos, y decían que la iglesia romana era la ramera de Babilonia, que el clero era una sinagoga de Satanás y que el Papa el anticristo. Imagínense cómo vino la respuesta del catolicismo sobre estos albingenses, búlgaros, cátaros, valdenses, porque mezclaban, para ellos eran todos lo mismo. Durante un tiempo fueron tolerados, pero cuando empezaron a haber debates públicos entre teólogos católicos y cátaros, a la Iglesia de Roma empezó a preocuparle la situación, porque también los nobles empezaban a hacerse cátaros. Y aquí el Papa Inocencio III, que llegó al papado en el 1198, viendo estos acontecimientos como amenazas para la Iglesia y para el Estado, sintió que tenía las suficientes excusas para atacar y, en confabulación con el rey Luis de Francia, decidieron atacarlos. En realidad era una forma de apropiarse de un territorio que todavía no era de la nación francesa. Así que decidieron hacer una cruzada contra los cristianos. La mayor parte de la población del Languedoc se opuso a esta cruzada y vieron a estos señores del norte y a estos soldados como un intento de apoderarse de sus tierras. Pero nada pudo evitar las masacres y los cruzados no distinguían entre católicos, entre cátaros, entre valdenses. Masacraron a todos quienes se cruzaban en su camino. En la ciudad de Béziers, por ejemplo, 20.000 hombres, mujeres y niños
sin distinción, perecieron, porque, como decía, el objetivo principal era la tierra, era anexar un territorio, era una colonización dentro de la propia Europa. Cuando Inocencio murió, la cruzada fue suspendida y los albingenses sobrevivientes volvieron a practicar y predicar bajo un indulgente gobierno del conde de Toulouse. Sin embargo, con la anexión de las tierras y la Inquisición que se crearía posteriormente, se transformó y se absorbió a estos grupos disidentes. Es muy interesante lo que sucedió en el sur de Francia, en Occitania, en donde se hablaba la lengua de Oc, porque a pesar de las matanzas, estas disidencias en la fe, estas disidencias en la práctica religiosa, mutaron en formas de relaciones que fueron trasladadas nada más y nada menos que por poetas y músicos. Es decir, el relato oral, que era la fuente de comunicación, porque en la Edad Media casi nadie sabía leer y escribir, fue transformando la conducta. Y allí nacerá, en el sur de Francia, el amor cortés, los relatos de gesta, los romances. Y esto tendrá una fuerte raíz en la disidencia religiosa, en los herejes, en los que deciden pensar diferente. Y es quizás dentro de estas disidencias donde se esconden las semillas del futuro, y de un futuro inesperado, porque los que querían hacer un cambio religioso hicieron un cambio en las costumbres. Es decir, no es lo que buscaban, pero hubo una transformación. Lo interesante es que ellos buscaban la verdad, y yendo en la búsqueda de la verdad, se toparon con circunstancias históricas que después se transformaron. Creo que un hermoso desenlace sería decir que en la búsqueda de la verdad encontraron el amor, puesto que el amor tal como lo concebimos hoy nació en el sur de Francia, después de la cruzada entre cristianos, en aquel lugar donde sembraron muerte, que fue donde floreció el amor. Cabe decir que los valdenses luego fueron absorbidos por el protestantismo y aún hoy la iglesia fundada por Pedro de Baldo continúa, no así los cátaros, aunque siempre hay grupos que reclaman esa herencia. Y como hablé de la búsqueda de la verdad, y para esa búsqueda de la verdad estos hombres iban a la esencia del cristianismo, y también hablamos del amor, me despido con una frase de Simone Weil, que habla de estas cualidades y un poco de esta transformación de esencia en verdad y de verdad en amor. Y esta frase dice así: el amor es la fuerza por la cual todo ser vivo se esfuerza por conservar su propia esencia.